Presentamos 24 AM. Martes 1 de junio, ¿cómo están? Muy buenos días. Comenzamos el sexto mes del año aquí en Televisión Nacional de Chile. Son las 6 de la mañana con 25 minutos y revisamos las principales noticias que están marcando las últimas horas. Este martes el presidente de la República, Sebastián Piñera, realizará la última cuenta pública de su gestión en la moneda. El acto se llevará a cabo en el Salón Plenario del Congreso a partir de las 15 horas y contará con un aforo máximo de 50 personas, entre las cuales no están considerados los candidatos presidenciales. Y en temas de salud, el Instituto de Salud Pública autorizó el uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech en niños entre 12 y 16 años. Desde el organismo destacaron que entre más vacunados existan en la población, más rápido se logrará la anhelada inmunidad de rebaño. En noticias internacionales, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que hoy confirmarán si efectivamente su país será sede de Copa América. Esto tras el cierre de fronteras para los extranjeros y la negativa de varios estados a albergar el torneo debido a la crisis sanitaria que ha contagiado a más de 16,5 millones de personas y ha causado la muerte de 463.000 brasileños. Es momento de revisar el informe del tiempo para Santiago. Amanecemos en este martes con cielo cubierto. Hay 13 grados a esta hora y se espera una máxima de 20 grados. Hay nubes en este minuto en la capital, pero como vienen los próximos días, en estos primeros días del mes de junio, ahí lo tenemos en pantalla. Para el miércoles se esperan 21 grados, el jueves lo mismo, cielos nublados. El viernes bajarían las temperaturas, solo tendríamos 16 de máxima, el sábado 17 y el domingo 18 grados. Nada de lluvia por el momento acá en Santiago, pero donde sabemos que está hoy un sistema frontal bastante importante es en el sur del país, por ejemplo, en la región de Los Ríos. Ya vamos a estar revisando en detalle aquello, pero vamos a las calles. Un grupo de vendedores ambulantes protagonizaron una violenta riña con funcionarios del metro en estación Sotero del Río. La pelea se originó cuando los vigilantes les pidieron retirarse del andén. Fabián Collado con los detalles. Fabián, buenos días. Muy buenos días, Vale, fíjate que no es la primera agresión ni algo aislado lo que ha ocurrido durante las últimas horas ahí en la línea 4 del Metro de Santiago en la comuna de Puente Alto, específicamente en la estación Hospital Sotero del Río. Al costado derecho de la pantalla ustedes están viendo estos registros que fueron captados por algunos usuarios durante la jornada de ayer, porque habían varios vendedores ambulantes en las instalaciones de dicha estación mencionada anteriormente. Por lo mismo, se requirió por parte de los vigilantes privados de metro que estaban a cargo de dicha estación que sacaran a estas personas, que les solicitaran que se fueran, se retiraran de este lugar, y ellos reaccionaron como ustedes están viendo en pantalla, la verdad es que de una manera muy ofuscada. Además de eso, dentro de lo preocupante es que estos vigilantes fueron intimidados con un martillo. Ahí ustedes están viendo cómo uno de los sujetos, el que está a torso desnudo, portaba este elemento luego de haberlo sacado desde su bolso, y es el sujeto que estaba con polera negra que intenta arrebatárselo, pero en reiteradas ocasiones continúa esa intimidación con dicho martillo, algo que alertó obviamente a los trabajadores de la estación Hospital Sotero del Río. De todas maneras, esta especie de batahola, riña, pelea que se generó, la verdad que subió de tono. ¿Por qué situación? Ya que ambos vigilantes que estaban a cargo de tratar de controlar esta situación fueron golpeados, de hecho terminaron con lesiones, e incluso esto obligó el cierre parcial de la estación de metro cerca de las 3:15 del día de ayer, por 15 minutos aproximadamente, mientras se trataba de controlar todo ello. Estos sujetos que son protagonistas de la agresión se dieron a la fuga, y obviamente es algo que fue absolutamente denunciado y vapuleado por parte de los trabajadores, de los sindicatos, de vigilantes del Metro de Santiago, y no es algo aislado. Otras agresiones se han vivido durante las últimas horas en relación al tren capitalino. Fíjense que en la estación Calicanto también a la misma hora un ciudadano peruano estaba acosando a su polola, según la denuncia por parte de los vigilantes privados. Ellos tuvieron que intervenir y uno de los trabajadores fue mordido, mientras que el otro con lesiones en su brazo derecho
terminó. En ninguno de los casos hay personas detenidas y no se ha especificado si es que Metro de Santiago ha realizado la denuncia respectiva ante Carabineros para que los diferentes entes del Ministerio Público comiencen a investigar, pero de todas maneras llama la atención la agresividad de los sujetos, sobre todo en este caso en la comuna de Puente Alto. Vamos a revisar declaraciones antecedentes por parte del Sindicato de Trabajadores de Vigilantes Privados de Metro. La discusión fue de los comerciantes ambulantes, se molestaron, según la información que nosotros hemos recabado, ya que uno de nuestros colegas lo habría invitado a salir del lugar. Llamé al anexo de Sotero del Río y la información que se me hizo llegar es que nuestro colega, jefe de estación, y nuestro colega vigilante privado estaban en la mutual contratando lesiones. Son dos personas. Afortunadamente, agresión que no pasó a mayores, en el sentido de que no estamos hablando de alguien que se encuentra bajo riesgo vital ni con heridas de gravedad, pero ya hace bastante tiempo que hemos visto peleas, riñas y que van en contra, hiriendo directamente a trabajadores del Metro de Santiago. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Mucha gente se preguntará. Claro, es que se retiren estos comerciantes ambulantes porque muchas veces obstaculizan el tránsito de los usuarios y es ahí cuando tienen que andar mucho más pegadas a las personas para poder ingresar o salir de la estación. Entonces, como eso genera problemas, se genera inconvenientes, sobre todo en tiempos de pandemia donde se requiere el distanciamiento social, es ahí donde entran al juego los vigilantes, los trabajadores del Metro de Santiago, en un juego fundamental que es poder ayudar a la libre circulación. Pero esta ira que fue desatada por parte de estos ambulantes es inaceptable, lógicamente, y por lo mismo se están recabando antecedentes si es que hubo denuncia o no. ¿Para qué? Para que Carabineros o la Policía de Investigaciones investigue la situación y para poder ver eventuales responsables, pero está clarísimo ahí en el video una zona del hospital de Sotero del Río que tiene mucho comercio, sobre todo por el ingreso a dicho recinto asistencial. Hay muchas personas que ingresan día a día para horas, para poder visitar a familiares, etcétera, y como ya queda poco espacio justo en la calle, en el exterior, es que muchos ambulantes han ido hacia el interior de la estación, generando los problemas que le estábamos comentando anteriormente, que de todas maneras están siendo investigados, mientras que estos dos trabajadores que fueron agredidos, tanto el jefe de estación como el vigilante de Hospital Sotero del Río, estarán en su domicilio durante las próximas horas recuperándose de estas lesiones de carácter leve. Vamos a revisar otras informaciones. Nos trasladamos a la comuna aledaña, a la Florida, donde un violento asalto tuvo lugar en las afueras de un edificio. Ustedes están viendo 3 vehículos de color blanco. El primero, en la parte superior, estaba estacionado. El segundo, que estaba en la parte de atrás, era un taxi ejecutivo. Y el tercero era un vehículo de los delincuentes. Este taxista llegó hasta Atahualpa con Punta Arenas durante la noche de este lunes. Estaba esperando a un pasajero en las afueras de dicho condominio cuando de un minuto a otro aparece este grupo de delincuentes, los cuales intimidan al taxista, lo obligan a descender del vehículo, además que lo agredieron con elementos contundentes. Posteriormente son 2 de los antisociales que se subieron a su vehículo y terminan llevándoselo, como ustedes están viendo en pantalla. De hecho, en algún minuto en estas imágenes que fueron captadas por los mismos vecinos del condominio se puede observar cuando sale una persona desde uno de los vehículos, es justamente la víctima, este taxista ejecutivo, el cual fue víctima de este violento atraco por parte de este grupo de delincuentes. Él fue trasladado hasta un recinto asistencial. Afortunadamente se trataría de lesiones de carácter leve, pero de todas maneras se está realizando todo un peritaje, toda una investigación por parte de los departamentos especializados de Carabineros con el fin de poder encontrar a los responsables. Seguro detalles preliminares, análisis de cámaras de seguridad de estos registros que ustedes están viendo en pantalla. Posiblemente esta banda de delincuentes haya arrancado por la autopista Américo Vespucio en dirección hacia el sur, pero es algo que tiene que ser corroborado según los antecedentes preliminares, fundamentalmente porque esa zona de Atahualpa con Punta Arenas está muy próxima a dicha autopista y además hay varios delitos que ocurren en esa zona de la Florida aledaña a la autopista que van siempre en dicha dirección. Vamos a revisar declaraciones antes. Fue abordado por unos individuos que se trasladaban en un vehículo Toyota RAV4
quienes con elementos contundentes lo agreden y lo hacen descender del vehículo. La víctima presentó con un resultado de lesiones de carácter leve. Carabineros en primera instancia efectuaron recorridos preventivos con la finalidad de dar con el paradero de vehículos y de los antisociales. Hasta el minuto se encuentran prófugos estos delincuentes, pero ustedes escuchan ahí en las imágenes, son varios los vecinos que se percataron de esta situación, estaban tratando de hacer mucho ruido. En algunos casos ha resultado aquello con el fin de poder ahuyentar a los delincuentes. Lamentablemente en este caso no se logró y lo fundamental es que son solo lesiones de carácter leve en contra de este taxista. Afortunadamente no estamos hablando de mayor gravedad, pero obviamente no resta importancia a aquello y sobre todo a este hecho que se desató durante la jornada de ayer entonces en la comuna de La Florida. Vamos a revisar otra información y nos acercamos también a otra comuna aledaña, a la comuna de San Joaquín. Lamentablemente son dos trabajadores de una empresa que sostuvieron una riña y uno de ellos fue asesinado. ¿En qué contexto? Cerca de las 7 de la tarde, ahí la empresa Fresenius Cavi es donde se está llevando a cabo una obra, una faena. Y según los antecedentes preliminares, unos sujetos de nacionalidad salvadoreña junto a un colombiano tuvieron una pelea, un enfrentamiento, una discusión a la cual subió de tono rápidamente. Esto derivó en los golpes y este ciudadano del El Salvador habría apuñalado a su compañero de origen colombiano en el abdomen. Posteriormente, la víctima fue trasladada hasta el hospital Barros Luco de la comuna de San Miguel, donde lamentablemente perdió la vida. De hecho, es así como los mismos compañeros de trabajo estaban conmocionados por la situación tremenda que había sucedido. Y detalles preliminares dicen que el victimario, después de haberle quitado la vida a su compañero, se sintió culpable, se quedó en el lugar y esperó a que llegara Carabineros y posteriormente la Policía de Investigaciones en la Brigada de Homicidios para poder prestar todos los antecedentes y entregarse ante la justicia, no retirarse, darse a la fuga. De todas maneras, el acusado de esta brutal agresión mantiene diferentes antecedentes por hurto y amenazas. Vamos a revisar declaraciones al respecto. Un ciudadano de nacionalidad colombiana de 31 años permanecía internado en el hospital Barros Luco con una herida mortal en la zona precordial. Esta herida mortal se le habría propinado un compañero de trabajo de nacionalidad salvadoreña, quien al finalizar la jornada laboral sostuvo una discusión con la víctima, la cual subió de tono y por razones que estamos investigando habría derivado en un ataque mortal por parte del ciudadano salvadoreño. El victimario, posterior a lo hecho, permaneció en el lugar arrepentido por lo que había ocurrido y esperó a que llegara la policía, los que en virtud de la flagrancia lo tomaron detenido. Además de eso, según los antecedentes preliminares, el ciudadano colombiano habría llevado muy pocos días trabajando en esta faena ahí en la comuna de San Joaquín, donde lamentablemente ocurre este asesinato que terminó con su vida, mientras que este ciudadano salvadoreño va a responder ante la justicia, va a ser formalizado durante las próximas horas. Vale. Fabián Collado con la información de la última jornada. Muchas gracias. Que estés muy bien. 20 personas que estaban aisladas tras una remoción en masa fueron rescatadas por personal de emergencia en Panguipulli, en la región de Los Ríos. El fenómeno se generó por las intensas precipitaciones derivadas del sistema frontal que afecta al sur del país. La ONEMI activó el sistema de alerta de emergencias y llamó a evacuar el sector afectado debido al peligro de remoción en masa. Según el delegado municipal de Panguipulli, Roberto Massa, una familia quedó damnificada producto del derrumbe en un cerro del sector de Niso Leufú. Los integrantes lograron ser rescatados gracias al trabajo de diferentes instituciones y fueron trasladados al hospital de Panguipulli para constatar lesiones. Según un informe de la ONEMI, 20 personas han sido rescatadas en el sector tras permanecer aisladas. Finalmente, la Dirección Regional de Los Ríos mantiene la alerta temprana preventiva regional debido al sistema frontal. 15 personas se encontraban aisladas, que estaban guarecidas entre medio de una cueva de piedra y no se atrevían, no podían salir, producto que el cerro seguía restando. Pero finalmente fueron rescatadas. Hay información de viviendas que fueron llevadas por esta remoción en masa,
preliminarmente se habla de 2 viviendas, y hay otras viviendas que no quedan, no es que hayan quedado aisladas, pero sí producto de producto de que, como no sabemos cuál es el alcance de esta remoción en masa, pueden ser afectadas por una segunda remoción en masa. Favorablemente, la información preliminar indica que no tenemos personas aisladas ni desaparecidas. Lógicamente, esta es una información en desarrollo que vamos a verificar en el transcurso del día. Queremos indicar que hay 20 personas que están donde sus familiares en la comuna de Panguipulli, ya que aquí está cortada esta ruta. Nosotros estamos por el sector de Coñaripe y fueron rescatadas hacia el sector de Pilingüe, llevándolos hacia la comuna de Panguipulli. Están en buenas condiciones. Y vamos a continuar atentos a este sistema frontal que está afectando al sur de nuestro país. Ya vamos a estar entrando en detalles. Ahora los invitamos a recordar a Rocío Jurado, porque un día como hoy, un 1 de junio, pero de 2006, Rocío Jurado falleció. Vendió 35 millones de discos y recibió 150 discos de oro y 80 de platino. Fue una cantante española de fama internacional que cultivó el bolero, la balada romántica. Fue conocida en España y América. Recordamos a Rocío Jurado con Ese hombre, récord de ventas en los años 70. Vamos a una pausa y regresamos con más. Deportes. Bien, ayer hubo un remesón en la selección chilena. Arturo Vidal fue confirmado como COVID positivo. Rodrigo Arellano, ¿qué consecuencias tiene esto para la selección chilena? ¿Hay más contactos estrechos dentro del equipo? ¿Qué se sabe? ¿Qué pasó? Bueno, vamos comentando de a poco. ¿Cómo estás? Vamos, bien, preocupado Valentina, porque, a ver, claro, está Arturo Vidal contagiado. Eso es real. Tuvimos la preocupación que iba a pasar con el resto de la Roja porque hemos visto que hay equipos que se han presentado con muchas bajas y en el caso de una selección los protocolos se respetan bastante porque son jugadores que venían desde Europa. Muchos de ellos directamente tendrían que haber pasado por una cuarentena estricta y lo cierto es que finalmente se confirma este caso. Arturo Vidal está contagiado. Ayer nos decían en la mañana que tenía una amigdalitis, que tenía una deshidratación y finalmente durante la tarde estuvimos ahí en vilo porque uno decía, a ver, entrenaron juntos y si hay más contagios y si hay un brote. Lo cierto es que finalmente Arturo Vidal es el caso positivo de COVID-19, no va a estar contra Argentina, no va a estar contra Bolivia y él, a ver, por lo menos reconoce que tuvo contacto con un amigo asintomático y que tiene ganas de ponerse la roja lo antes posible. Llamó a la gente a vacunarse y también preocupa esto, Valentina, porque a uno le quedan muchas dudas. Se puso en riesgo también a la selección, eso es verdad. Vidal ayer subió un texto en que está arrepentido, que quiere volver a jugar por Chile, lo cual huele a que si hay Copa América, Vidal va a querer ir a jugar. Claro. Pero ahora tuvo que incluso ser hospitalizado para monitorear su situación de salud. Ahora, ¿qué pasó con Arturo Vidal? ¿Se juntó con amigos? ¿Salió? ¿No respetó la cuarentena que tenía que hacer? ¿Por eso es que Arturo Vidal pide disculpas? Él lo reconoce, él dice, se juntó con un amigo asintomático que después dio positivo en un control y que finalmente, claro, a él le hacen los PCR, en el primero no arroja resultados y termina dando positivo. Ahora, si uno se metía al Instagram de Arturo Vidal, Valentina, durante el fin de semana, estuvo en un restaurante, estuvo en el Club Hípico, se dio varias vueltas. Y aquí no hay que solamente ir con Vidal, sino que varios seleccionados, antes de entrar en la burbuja sanitaria que comenzó este lunes, tuvieron algunos eventos, grabaron comerciales, otros aprovecharon de cortarse el pelo, con medidas sanitarias. Pero finalmente el que termina dando positivo es Vidal. Uno acá tiene muchas dudas porque uno, Valentina, acá no está para dar clases morales, pero sí
¿cuánto costaba aguantarse? ¿Cuánto costaba esperar los partidos, ser responsable? ¿Cuántas familias de nuestro país te están contando esto mismo con resultados fatales? Me junté con un amigo que era sintomático y contagié a toda mi familia. ¿Cuántas de esas historias conocemos en Chile? Entonces, uno lo que podría haber pedido a los muchachos era, aguantemos. A ver, vamos, hace tu trabajo, anda los 2 partidos y después haz lo que quieras. Pero acá él lo reconoce, se juntó con un amigo. ¿Para qué te juntaste con ese amigo? Si, perdona que te lo diga con este tono, si acá no estamos para dar clases de ética, pero uno le queda esa sensación. Pero fueron muchas las actividades en un momento en que se está pidiendo a toda la población que restrinja sus actividades, ¿no? Sus contactos sociales, ese quizás es el punto, sobre todo cuando hay compromisos profesionales. Absolutamente. Y mira, cuánto profesional de la salud lleva mucho tiempo sin ver a su familia, restringiendo su vida social. Entonces me parece que ahora a Vidal le queda claro. Y a mí lo que me preocupa, Valentina, también por el jugador, es que hay compañeros de profesión como Eric Pulgar, como Paulo Díaz, que han tenido incluso consecuencias posteriores a contagiarse con el virus. Escuchemos, ¿les parece al doctor Yáñez, el jefe médico de la selección chilena, explicando bien esta situación? Porque Chile pierde a uno de sus mejores, por no decir a su mejor jugador, para un duelo clave con Argentina y un partido también importante frente a Bolivia. Escuchemos el análisis médico de esta situación que obviamente preocupa a La Roja y a los fanáticos del fútbol. Arturo se encuentra hoy bien. Él presentó desde hace 48 horas un cuadro de amigdalitis purulenta, por lo que fue necesario hospitalizarlo porque se encontraba deshidratado. Los días 29 y 30 tuvo test de PCR negativo que se hacen por estar con un cuadro febril y además dentro de nuestros protocolos. Y lamentablemente el día de hoy el test de PCR, 72 horas después de su última participación en actividades de la selección, fue positivo, por lo cual se informó a las autoridades sanitarias y se tomaron todas las medidas que ellos nos han indicado, como corresponde de aislar a un paciente en esta condición. Ahí estaba. Sí, situación complicada también, porque estamos hablando de una enfermedad que ha destruido familias, que ha generado muchos problemas, que ha afectado también a deportistas. Entonces, hay preocupación cuando cuando cualquier persona contrae este virus, a uno le preocupa. Así que a monitorear lo que va a pasar con Arturo Vidal, que él dice, quiere volver con todo y hay que ver la evolución obviamente de este cuadro. Hoy día viaja igualmente la selección argentina. ¿A qué hora viajan? ¿Y quién reemplaza a Arturo Vidal, Rodrigo? Mira, futbolísticamente, a ver, entrenan por la mañana, después hay un almuerzo y después de eso van a viajar a eso de las 16, 17 horas. Sería este vuelo que llegará a Buenos Aires y luego se tienen que trasladar a Santiago del Estero, algo que había cuestionado la NFP. En lo futbolístico, Vidal era titular en un mediocampo con 4 hombres que estaba preparando preliminarmente Martín Lazarte, donde estaba Eric Pulgar, donde estaba Charles Aránguiz y donde el cuarto iba a ser Pablo Galdames, con un Alexis que iba a jugar más suelto y preliminarmente Chile va a jugar con un delantero solamente frente a Argentina. Bueno, va a haber que mover la pizarra. Algunos postulaban la opción de que se sume Gary Medel, aunque Lazarte había trabajado con él en la línea defensiva. Apostará por Juan Leiva, cambiará el esquema. No hay que descartar esto porque la idea de Lazarte era concentrar mucha gente en el medio campo, pero está la opción también de alterar los planes con esta situación que ha vivido Arturo Vidal. Por lo menos Pablo Galdames con esto sigue ganando la pulseada. Está Charles Aránguiz, está también Eric Pulgar. Veremos entonces si Machete, Martín Lazarte, mantiene esta opción de jugar con muchos volantes o definitivamente va a cambiar el esquema sin tener, lo decimos, a uno de sus mejores, por no decir el mejor jugador, que si bien no venía con continuidad, es siempre necesario y un aporte en la selección chilena. Seguimos con la selección porque uno espera con el mensaje de Vidal que él quiere estar en la Copa América, más allá de que en un principio al parecer no iba a estar en este plantel. Ayer nos enteramos durante la mañana, en la jornada de lunes, que la Copa América iría a Brasil. Ahora Valentina Reyes ha pasado de todo. Es que acá... Minuto a minuto cambia la noticia, ¿no? Mira, de los comentarios que llevo haciendo en este canal, yo creo que este es el que nos llena más de incertidumbre porque uno tiene que ser responsable. A ver, la Conmebol te dice vamos a jugar en Brasil, pero en Brasil los diputados ayer le pidieron a la Corte Suprema que no aceptara el evento.
se han caído la mitad de las sedes que iban a preliminarmente acoger esto. Por ejemplo, Minas Gerais, Pernambuco, y aparece por ahí Río de Janeiro diciendo, ¿sabe qué? Yo la puedo asumir. E incluso el gobierno brasileño aseguró que hoy día iba a darle el visto bueno. Si es insólito, o sea, a mí me... Pero Brasil, además, sacó ayer mismo, anunció que no iba a permitir la entrada de extranjeros. Entonces no se entiende... Porque, claro, cerrando la frontera sí, terrestre. No se entiende cómo se podrían compatibilizar estas dos actividades. Se cierra la frontera, pero se recibe una Copa América con delegaciones extranjeras. Es que, por eso mismo, la Conmebol ayer con todo dijo, nos vamos a Brasil. Dejamos afuera Colombia, Argentina, nos vamos a Brasil. Pero esperemos hoy día porque por ahí... Tiene problemas internos el presidente Jair Bolsonaro, hay algunas protestas en un Brasil que incluso el Mundial lo vivió bajo protestas en las calles. Entonces, no quiere otro problema. Brasil, uno de los países más golpeados no solo en el continente, sino que en el mundo con el COVID-19. Pero hay que ser cautos, porque de verdad, yo cuando ayer veía dije, bueno, nos vamos a Brasil, todo bien, pero en la noche ya el gobierno brasileño ha visto, ¿sabe qué? Vamos a conversar y mañana les vamos a dar una respuesta. Entonces, uno ya puede esperar de todo con esta situación de la Copa América, que la Conmebol ya lo dejó claro que la quiere hacer sí o sí. Escuchemos declaraciones desde el lado de la selección chilena, cómo ven esta elección de Brasil como sede. La verdad que estamos aquí para acatar, es decir, esa es la decisión que tomó el Conmebol y nosotros tenemos que respetar la decisión. Todo jugador y toda persona involucrada en la Copa América y tan prestigioso torneo va a querer que el torneo se pueda efectuar y que se juegue. Eso sí, queremos que se haga en las máximas condiciones sanitarias para poder respetar la integridad física de todo aquel que vaya a estar involucrado en el torneo. Es muy importante escuchar a Caguigado, el jefe de selecciones, porque han aparecido informaciones en los últimos minutos. A ver, hasta el momento los únicos que han cuestionado esto son directamente los uruguayos, Valentina. Diego Godín, Luis Suárez, Edinson Cavani han dicho no están las condiciones para jugar la Copa América, pero nosotros la vamos a ir a jugar igual porque es lo que nos corresponde. Pero no están las condiciones en el continente para jugar este evento. Hay que esperar alguna declaración más formal de los referentes de la selección chilena, Alexis Sánchez, Claudio Bravo, porque también ha habido conversaciones ahí a nivel interno, pero a ver, la Conmebol quiere que vaya, lo más probable, esto fue también aprobado de forma unánime por el Consejo, así que la Copa América hasta el momento va. Será en Brasil, lo vamos a ver hoy día y por lo menos ya hay algunos jugadores que han dicho no nos gusta la idea, no debería hacerse, pero tenemos que ir igualmente. Nos vamos al fútbol nacional porque hablando de ir, hay uno que parece que se va a ir. Yo casi me voy del plano acá porque anoche perdió la U frente a Audax Italiano, el puntero del campeonato, y Rafael Dudamel puso su cargo a disposición de la dirigencia. Christian Aubert ahora debe definir si es que acepta o no esta renuncia, como lo han denominado algunos, de Rafael Dudamel a la banca de la Universidad de Chile. Un proceso cuestionado, un proceso futbolístico que no ha tenido el resultado que esperaban algunos. Se imaginaban que Rafael Dudamel, un tipo que había dirigido las selecciones menores de Venezuela, le iba a dar otro carisma a la Universidad de Chile. Sin embargo, el equipo no responde en la cancha y la mejor, si me preguntan a mí, la mejor muestra futbolística de la U fue cuando tuvo que alinear por un brote de COVID-19 a los jóvenes como visita frente a San Lorenzo. Le ha faltado quizás autoridad, decisión a Dudamel y lo cierto es que futbolísticamente la U no responde. Anoche perdió frente a Audax, un error del portero Fernando de Paul terminó generando esta caída y esta decisión de Dudamel de dar un paso al costado. ¿Lo quiere escuchar? Acá está la manera en que Rafael Dudamel ayer le comunicó a los medios de comunicación y a los hinchas azules la decisión que había tomado y que hoy día podría tener ya finalmente su salida de la banca azul. Asumo absolutamente toda la responsabilidad de lo acontecido. Lo más seguro es que en los próximos días tendremos una buena y profunda conversación con el presidente, el señor Aubert, y su equipo de trabajo y sus dirigentes para saber reflexionar y encontrar la solución que mejor le convenga a la Universidad de Chile.
Ahí estaba entonces Rafael Dudamel tras esta caída por 2-1 frente al puntero Audax Italiano. Un Audax que llega a los 16 puntos, pondría final entonces a su estadía en la Universidad de Chile. Una estadía que ha tenido polémica. Recordar que cuando llegó, ¿te acuerdas, Valentina? Sufrió un contagio de COVID-19, se había paseado por el CDA, generó muchas alarmas y lo cierto es que Rafael Dudamel entonces podría poner final después de casi 6 meses a su paso por el fútbol chileno. Todo está en manos de la dirigencia de la Universidad de Chile, que obviamente entiende que los resultados sostienen a los entrenadores y por ahora Dudamel no los está consiguiendo. Y nos vamos a España porque Sergio El Kun Agüero, a sus 32 años, firmó como refuerzo del Barcelona. Algunos pesados decían que llegó a reforzar el equipo de juegos electrónicos del Barcelona, que llegó a jugar con los hijos de Messi, pero lo cierto es que no se le puede faltar el respeto a el goleador histórico del Manchester City, un jugador que cuando está en forma es desequilibrante, llega entonces al Barcelona para jugar con Messi, aunque la opción de que Messi se vaya todavía está latente según algunos, pero que le lleven a uno de sus mejores amigos indica que Barcelona entonces va a juntar nuevamente a Sergio Agüero y Lionel Messi. El fichaje del día lo ves ahora en 24 AM. Sergio El Kun Agüero entonces llega al Barcelona. Cerramos con felicitaciones para el Team Chile porque volvió con 8 medallas desde el Sudamericano de Atletismo, 2 de esas de oro Valentina Reyes, así que una buena noticia para el deporte chileno. Algo de buenas noticias y esperamos que la selección le vaya bien también en Argentina a pesar de este impasse con Arturo Vidal. Y que no haya más contagios y a cuidarse, a quedarse en casa, a ser responsable. ¿Para qué vamos a seguir? Y esperemos que Arturo Vidal también se recupere bien, pues tú lo nombrabas, o sea, hay jugadores que quedaron afectados, así que bueno, seguimos en la evolución de esta noticia. Gracias, Rodrigo. A no bajar la guardia, que estén bien. Que estés bien. Nosotros vamos a una pausa con música, como siempre. Amanda Miguel, la recordamos porque nació un día como hoy, pero de 1956. Es la intérprete del tema que estamos escuchando, Él me mintió. Y con este tema, una pausa y ya regresamos. Bien, regresamos a 24AM. Saludamos a quienes se incorporan a nuestra sintonía. Les contamos que el gobierno pidió más tiempo para mejorar la propuesta que realizó del proyecto que establece la entrega del ingreso familiar de emergencia universal. Aunque su votación en la Comisión de Desarrollo Social debía realizarse ayer. ¿Cuándo se votará la iniciativa? Rodrigo Pérez nos cuenta. Rodrigo, buenos días. ¿Qué tal, Valentina? Un gusto de saludarte. Una de las iniciativas, beneficios que el gobierno busca implementar es el ingreso familiar de emergencia universal para así ayudar a todas las personas que se han visto afectadas por la pandemia del coronavirus. Ayer en el Congreso iba a ser una jornada bastante extensa, bastante movida, porque esta propuesta iba a ser discutida por los políticos. Sin embargo, una llamada del gobierno alertó a todas las personas que estaban y también el cronograma se cambió porque solicitó posponer toda esta discusión a la Comisión de Desarrollo Social, que justamente ayer iba a realizar toda esta discusión. De esta manera buscan así implementar nuevas medidas, nuevas protestas para así acelerar la discusión. Toda una iniciativa que está sumando distintas fuerzas desde la oposición como también del oficialismo. De hecho, desde la oposición están tratando que su propuesta pueda igualarse tanto en montos como también en plazos a la propuesta del Ejecutivo. Y justamente los quiero invitar a revisar una gráfica para ver los montos que podrían establecerse sobre el proyecto que actualmente mantiene el Ejecutivo, porque 177.000 pesos es el bono del IFE que se estaría entregando a los hogares unipersonales. ¿Qué pasa, por ejemplo? En el caso de 4 integrantes serían 467.000 pesos y en el caso de 10 integrantes serían 887.000 pesos. Una propuesta que al final va a continuar su discusión porque esta jornada en la Comisión de Desarrollo Social y también de Hacienda van a retomarse las distintas conversaciones y ya para mañana se espera que pueda ser votada por la Cámara de Diputados para así avanzar al siguiente paso al Senado. A continuación ustedes van a escuchar algunas declaraciones donde las autoridades, diputados y
también el gobierno ha estado estableciendo distintos puntos de vista sobre este ingreso familiar universal. Le hemos pedido al gobierno que pueda aumentar, que esté por sobre la línea de la pobreza y que al menos sea por 4 meses, con la posibilidad de poder prorrogarlo, ojalá de manera automática, sin que sea necesario un proyecto de ley nuevamente ingresado por el Ejecutivo. Tenemos que aprender a hacer las cosas de cara a la gente, que la gente vea lo que estamos, cómo estamos discutiendo, y por supuesto que si es para mejorar el proyecto, ¿para qué vamos a acelerar una votación? Yo de acuerdo, pero creo que las formas hay que cuidarlas. Esperamos poder votarlo a la brevedad en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas y después en el Senado, porque así vamos a poder tener un pago ampliado al 100% del registro social de hogares con un monto más alto. Una iniciativa que va a continuar su tramitación durante esta jornada y durante los próximos días también se esperan nuevas novedades. Pero ahora bien, ¿quiénes pueden postular al ingreso familiar de emergencia universal? Esto es muy importante a considerar y pongan mucha atención porque prácticamente todas las personas que mantengan actualizada el registro social de hogares. ¿Dónde se puede actualizar? En registrosocial.gov.cl. Hasta el momento la propuesta del gobierno estaría excluyendo los hogares con ingresos por personas sobre 800.000 pesos líquidos. ¿Y cómo y dónde se puede postular? En el mismo sitio donde las personas han estado postulando al IFE ampliado, es decir, en ingresodeemergencia.cl. Se espera que pueda ser cancelado en junio, julio y agosto. Y el gobierno también demostró la disposición para que pueda ser incluso extendido hasta septiembre. Un beneficio, un bono que estaría beneficiando a cerca de 14.800.000 personas, algo así como 7 millones de hogares en nuestro país que se han visto afectados por la pandemia del coronavirus y donde sin duda alguna ayudas económicas como esta vienen también a fortalecer a las familias. Así que vamos a estar muy pendientes a la discusión que va a continuar durante esta jornada en la Cámara de Diputados, Valentina. Sí, además hoy día el Congreso vive la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera, el último mensaje de su periodo de gobierno ante el Congreso. Rodrigo Pérez, muchas gracias por la información. Son las 7 de la mañana con 9 minutos y hoy vamos a recordar a The Rolling Stones porque uno de sus integrantes, Ronnie Wood, está de cumpleaños. Nació un 1 de junio de 1947 y con She's So Cool vamos a presentar a Iván Torres. Iván, hemos tenido jornadas de mucha lluvia, no acá en la zona centro, sino que en el sur del país. Evacuación, por ejemplo, en Panguipulli, inundaciones en Lota. ¿Cómo estás? ¿Qué nos puedes contar y actualizar sobre esto? Sí, muy buen día. En realidad lo que estamos viendo acá en esta imagen satelital es la presencia de un sistema frontal con características zonales. Vale decir, lo comentábamos ayer, perpendicular a su trayectoria a la barrera montañosa. Cuando estos sistemas frontales zonales, que son sistemas cálidos, chocan contra la barrera montañosa, obviamente por ascenso forzado del aire, la nubosidad es mayor y por ende la precipitación es más cuantiosa. Estos sistemas, que además están asociados a un ruido atmosférico o también llamado antiguamente onda larga, dejan mucha precipitación en precordillera y cordillera con isotermas más alta, lo cual es complejo. ¿Por qué? Porque la isoterma cero normalmente debe estar un poquito más baja para dejar nieve y en ese aspecto está cayendo agua donde debía caer nieve con un sistema frontal normal. Esto se está desplazando hacia el norte, va a llegar solamente, de hecho ya está en la región de O'Higgins con precipitaciones, pero acá en Santiago esperamos solamente gotas y tal vez algunos chubascos un poquito más, no tampoco tan intensos, pero un poquito más significativos en el sector de la precordillera y al sur de Santiago, como Paine, Huelquén, por ejemplo, también con algunos chubascos, y estamos hablando de menos de 1 milímetro. Y acá en Santiago Centro, gotas durante la jornada, nada más que eso, gotitas, trazas en el fondo de lluvia. Este sistema va a continuar el día de hoy, va a ir declinando el transcurso de la jornada porque detrás de él ya se ve una masa de aire no tan compacta, no con tanta energía. Revisemos de inmediato detalle del pronóstico. Mientras aparece la información, yo les cuento que prácticamente 100 milímetros se han acumulado ya en el sector precordillano de la región del Biobío y también en la región de la Araucanía. Nublado la capital, incluso en la tarde ratos parciales el centro de Santiago, no así el sector más alto. Una máxima de 20 grados, ya tenemos 13. Sin embargo, el sector de Vizcachas, que está en Puente Alto, parte del Cajón del Maipo, a esta hora tiene 18 grados. Hay un viento del este, un raco, que está justamente en ese sector, con una temperatura bastante alta y caen gotitas en gran parte de la región metropolitana. Máxima entonces 20 grados, tenemos 13 acá en el centro de Santiago, 18 en el sector de la precordillera. Detalles para todo el país.
donde ya sabemos que el tiempo muy estable es en Arica, en Iquique, sin embargo con bastante nubosidad por situaciones de altura. Esperamos una máxima de 19 a 18 grados, Antofagasta 18 grados parcial, se nubla muy temprano, Copiapó despeja con 24 y La Serena parcial, a rato incluso despejado, máxima de 20. En la región central, Valparaíso nublado parcial, Rancagua con chubasco, máxima 19. En Talca, Chillán y Concepción también precipitaciones que van a ser muy intensas durante la mañana y a la tarde esto va a declinar, especialmente en precordillera. Máxima de 14 en Talca, 13 en Chillán, 14 en Concepción. Continúa la lluvia en la zona sur, lo vemos de inmediato. En Temuco con chubascos matinales, ya en la tarde cielo nublado. En Valdivia nublado, Osorno también con algunos chubascos dispersos, máxima de 13. Puerto Montt con chubascos en la mañana, el resto de la jornada nublado, y Quellón máxima de 11 y cielo parcial. En la región de Aysén, para Coyhaique se estima cielo parcial, Chile Chico despejado con 9 grados, Puerto Natales con aguanieve y nieve, también Punta Arenas y Puerto Williams, máximas muy bajas, no más allá de 1 a 2 grados. Veamos qué pasa los próximos días. Esta situación se acaba hoy, acá en la capital por lo menos. Va a estar hasta parte de la madrugada, el sector del Cajón del Maipo, la parte sur muy nublada con algunos goterones. Este miércoles 6 y 21 en las extremas, cielo parcial. El jueves y el día viernes nuevamente abundantes nubes. Este día, viernes, puede pasar lo mismo de hoy. Algunos goterones, algunas trazas de lluvia en gran parte de la región metropolitana, sin acumular gran cantidad de agua. Estamos hablando de trazas. Vulgarmente uno podría decir va a chispear. Eso es lo que va a pasar el día viernes, salvo la precordillera que puede acumular hasta 1 milímetro. El día sábado 7 y 9, eso es. Y el domingo 13 y 18 nuevamente con abundante nubosidad. Hoy entonces, gotitas en gran parte de la región metropolitana, especialmente en la mañana y también después probablemente de las 3, 4 de la tarde. Nada más que eso. Ya, el sur es el que tiene mayores Está problemas, sí, inundación. Sí. Va a ir pasando, sí, Valentina, en el transcurso de la jornada. Van a estar presentes las precipitaciones en la tarde, pero ya más débil. Perfecto. Muchas gracias, Iván. Buen día. Que estés muy bien. Buen día. Bien, el Ministerio de Salud informó este lunes que la ocupación de las unidades de cuidado intensivo llegó a un 97%, con 3.142 pacientes COVID internados. De este modo, en el país hay 135 camas disponibles. Dani Linares con los detalles. Dani, buenos días. ¿Qué tal, Valentina? ¿Cómo estás? Muy buen día. Claro, un panorama bastante complejo el que presenta la pandemia, sobre todo en la red asistencial, con una presión extraordinaria, con una cantidad de pacientes que quizás es la más alta, ¿no?, de lo que va de pandemia. Vamos a conversar de todo aquello, del momento en el que estamos atravesando junto al doctor Tomás Reguera, que nos acompaña esta mañana, intensivista también, asesor del Ministerio de Salud. Es un momento complejo, difícil, ¿no? Lo han señalado varios expertos, también lo reconoce el propio Ministerio de Salud, con una cantidad de pacientes nunca antes vista. Así es, Dani, tenemos muchos pacientes. De hecho, al día de hoy hay más pacientes en la unidad de cuidados intensivos que nunca en la pandemia. Esto se debe a esta segunda ola que ha sido intensa y prolongada en Chile. Se debe a que tenemos un número de pacientes no COVID mayor que los pics anteriores de junio del año pasado y de abril de este año. Por lo tanto, una situación muy compleja. Muchos pacientes muy graves, ocupando camas de UCI, como tú mencionaste y yo dije al principio de la entrevista, más pacientes que nunca ocupando camas de UCI en la pandemia. En ese sentido, doctor, cuando al inicio de la pandemia echábamos manos a la cuarentena u otras medidas quizás de mayor presión, hoy es un panorama distinto, con una vacunación que va en marcha y también con medidas de libertad, como por ejemplo el pase de movilidad. ¿Cómo conviven estas determinaciones con este escenario? Una situación muy compleja la que estamos viviendo. Por un lado tenemos una segunda ola, como mencionábamos, muy intensa, con muchos pacientes, más que nunca. Tenemos un virus extremadamente contagioso, como que buscar a las personas que están sin vacunación y se transmite con mucha facilidad, producto de las variantes. Tenemos además un personal de salud que ya, yo me atrevería a decir, tienen derechos también, los cuales no están puestos en la balanza con suficiente fuerza, digamos. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esta pandemia como personal de salud? ¿Hasta cuánta longitud, digamos? Y tenemos por otro lado, como tú bien dices, el vaso medio lleno, el lado positivo, que venimos con 10 millones de vacunados, con 8 millones de vacunados con 2 dosis ya. Necesitamos llegar a un 80% de la población, probablemente incluyendo niños, por lo tanto falta un tiempo. Y tenemos también esta movilidad aumentada que uno entiende
que es justa, digamos, que uno ya no quiere más restricciones. Aquí mismo en este momento, en esta entrevista, en este lugar, estamos en fase 1 y es cansador, es restrictivo, pero es compleja la ecuación, es compleja, todavía falta tiempo para lograr inmunidad de rebaño. El virus cambió, el discurso nuestro también cambió, producto de que el virus cambió. Uno quisiera ser más condescendiente y decir, mira, hagan lo que quieran, seamos libres, hagamos lo que queramos como corresponde, pero tenemos las camas llenas, se está muriendo mucha gente, el personal está cansado. Por lo tanto, el mensaje que uno se atrevería a decir es, ocupe su libertad con responsabilidad. Póngase... Dale. Solamente, precisamente hacer el punto en eso, doctor, es ocupar lo que hoy está a la mano, ¿no? El pase de movilidad u otras alternativas que permiten mayor movilidad, pero con una conciencia quizás acotada, mucho más consciente, mucho más lento quizás este proceso, que no sea todo a la rápida, como este fin de semana, por ejemplo, que la gente partió a la región de Valparaíso, a la región de Antofagasta, una gran movilidad, desde aquí de Santiago particularmente. Sí, pues, sí, es complejo, es muy complejo, porque evidentemente uno apela a la responsabilidad personal, es lo que debiese ser, pero las personas, y acá no hay un juicio, hay una realidad, digamos, ocupan esta libertad sin entender que invade la libertad de los otros, digamos. Me ha tocado con muchos pacientes, cuando uno conversa con ellos, grave, que no hay conciencia mientras no te toca, mientras no te enfermas tú, no fallece un familiar cercano y uno dice, chuta, esto era de verdad. Pero bueno, yo creo que el llamado reiterativo es, independiente de las medidas que ponga el gobierno, independiente de las medidas concretas, la responsabilidad es personal, la conciencia de riesgo es personal. Acá hay un gran riesgo de enfermar a cualquier grupo etario y de fallecer o de enfermar gravemente por esto. Por lo tanto, el llamado es el de siempre. Cuídate, mantén tu distanciamiento social, evita reuniones sociales, entiende que estamos en un momento, en un largo momento, si todos entendemos, muy complejo. Doctor, en su momento se agrandó la capacidad hospitalaria, ¿no? Con aumento de camas, aumento de equipos. Hoy quizás ese proceso es más complejo por lo que usted mismo señalaba. Hay un tema que hay que tener sobre la mesa, que es el cansancio de las personas que están trabajando y atendiendo a los pacientes, que quizás no da abasto para poder ir agrandando más esto. Finalmente la estructura llega a un punto que ya no se puede seguir expandiendo. Exactamente, yo lo dices tú muy bien, digamos. Yo creo que las personas tienen que entender que armar camas de UCI no es como armar Lego. Nosotros teníamos 1000 camas y pasar a 4500 que tenemos hoy es un esfuerzo inconmensurable, enorme. Pasar a 1501 es un tremendo esfuerzo más. 1510 es un tremendo esfuerzo más. En este momento vamos a necesitar 4600, 4650 camas para tratar de navegar, por decirlo así, la primera quincena de junio. Y es un esfuerzo que ¿a quién se lo vamos a pedir? ¿Cómo lo vamos a pedir? ¿Con qué cara le vamos a decir a la gente? Mira, yo sé que hay hecho un esfuerzo enorme, pero mira, afuera se está muriendo gente, abre más camas, vuelve a triplicar tus turnos. Pucha, no es justo, digamos. Entonces, va a haber que hacerlo. Pero insisto a las personas, digamos, quizás no seas tú el enfermo y tú necesitas tus libertades, pero ponle al otro lado la balanza y respeta las restricciones necesarias y tu responsabilidad personal con esto que está pasando. En ese contexto, doctor, se agrandaba la infraestructura y también se compraron muchos ventiladores. Y pongo el ejemplo del caso de la CPC, ¿no? Que se trajeron ventiladores desde China, estos fueron evaluados aquí. Ayer el presidente de la CPC dijo que aquí finalmente hubo un mal uso, una poca capacidad del sistema público de utilizar estos ventiladores. ¿Es tan así la dificultad que nosotros tenemos para manejar estos equipos? Mira, yo voy a decir algo quizás no tan correcto. Yo creo que hay mucha opinología aquí. Mucha gente que está en la casa mirando la pandemia por la tele, mientras el personal de salud se saca la mugre en esta cuestión. La mugre, literalmente. Hay gente que ha muerto por eso, atendiendo a otros. Entonces, cuando uno escucha opiniones que son como para rellenar, como para de algo que no sabes, digamos. Lo que pasa aquí es que en la primera ola, que fue en todo el mundo, nos pilló con muchas muertes, recuerda la letalidad que tuvo, digamos. Todos hicimos el mejor esfuerzo posible para sacar adelante lo que estaba pasando en ese momento. Eso incluyó traer equipos, los que habían disponibles, no había nada disponible. Los países vecinos, ayer Perú transparentó su mortalidad enorme, la mayor mortalidad del mundo. Argentina, Bolivia, Paraguay, es muy complejo esto. Por lo tanto, lo que hizo la CPC de apoyar la pandemia con ventiladores, algunos mejores, otros no tan buenos, fue extraordinario. Evidentemente, ¿se pudo haber hecho mejor? Se pudo haber hecho mejor. Pero el punto clave aquí es que sumaron en un momento en el cual necesitábamos que todos sumaran.
Y en ese sentido estoy muy agradecido, a pesar de que evidentemente algunos ventiladores fueron más útiles, otros se han ido reemplazando por ventiladores que ahora están disponibles y antes no estaban disponibles. Por lo tanto, yo agradecer a la CPC por su esfuerzo, en ese momento fueron útiles. Ahora son menos útiles, pero la lectura que se hace hoy es injusta respecto a lo que fue el junio del 2020. Así que eso sería un poco lo que... Doctor, lo último, solamente preguntarle por el registro diario, ¿no? Venimos nosotros de 7.000, 6.000 casos en la última jornada. Eso va repercutiendo también en la cantidad de ingresos. ¿Es un escenario complejo de aquí a cuándo? ¿Un mes? 2 semanas? ¿Que se pueda reflejar todos estos casos diarios como ingresos quizás de pacientes? Sí, ha sido una larga historia. Yo mismo me ha tocado la entrevista en abril y uno decía vienen 2 semanas malas. Ahora estamos en junio y estamos peor que nunca, digamos. Es un virus súper impredecible. Yo creo que hemos aprendido todos a tenerle respeto a cómo se comporta este virus. Es súper contagioso, busca personas que puede contagiar, se transmite con mucha facilidad. Lo que yo te puedo decir con certeza es que tenemos el virus, las camas, que es lo que yo me dedico, van a ser requeridas en mayor número la primera quincena de junio, sin duda. Y claramente, como tú bien dices, depende de los casos. Si yo tengo más casos, un porcentaje fijo, que es el 2.5, o sea, 2,5 de cada 100 pacientes, van a requerir cama de UCI. Si hay más casos, hay más requerimiento de UCI. Lo que yo veo en casos es que aún no baja. Por lo tanto, solo me atrevo a decir con mucha humildad, porque ya me he equivocado, todos nos hemos equivocado en nuestras proyecciones, es que vienen, desde el punto de vista de cama, una primera quincena de junio muy mala. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Una situación difícil, ¿no? Lo que ocurre con la pandemia en nuestro país, el llamado sin duda es reiterativo, quizás, Valentina, pero a cuidarse, a tomar las medidas de libertad con responsabilidad también y evitar cualquier tipo de situación de riesgo que signifique un nuevo caso y, por cierto, estresar aún más nuestro sistema de salud. Claro, las autoridades lo han dicho, más libertades son más responsabilidades y han llamado a que si las personas salen o tienen algún tipo de reunión, por ejemplo, familiar, siempre sea con mascarilla, guardando las distancias, cuidando la ventilación de esos lugares y que sea por tiempos acotados. Así que a reforzar ese llamado, estamos en momentos muy difíciles. Gracias, Dani, a ti y al doctor Regueira por la entrevista. Bien, nosotros vamos a una pausa, ya regresamos con más en 24 AM. Comienza tu día con la mejor actitud. Energízate y vuelve a empezar con Café de Aroma. Síguenos en nuestras redes sociales. Bien, atención con lo siguiente, es una buena noticia. El Instituto de Salud Pública aprobó la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio de Pfizer-BioNTech en menores desde los 12 hasta los 16 años. Para profundizar en este tema, tomamos contacto con Andrea Pino. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Queremos conocer la experiencia internacional, en qué se ha basado esta decisión del Instituto de Salud Pública. Estamos junto a la doctora Cecilia Vizcaya, infectóloga pediátrica de la Red de Salud UC Christus, miembro de la Sociedad Chilena de Infectología, para saber más sobre esta vacuna, el uso de emergencia en niños, adolescentes entre los 12 y los 16. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está? Doctora, ¿qué dice la experiencia internacional en primer lugar? ¿Qué dicen hasta ahora los estudios? ¿Y qué pasa o qué ha pasado en los países en donde se está aplicando esta vacuna Pfizer a niños entre 12 y 16 años? Bueno, estos son estudios que salieron en forma muy reciente, efectivamente, y se aprobó debido a un estudio que se publicó en el New England Journal of Medicine. Salió un estudio que se probó la vacuna comparando niños entre 12 y 15 años versus de 16 a 25 años, en el fondo buscando si es que los pacientes hacían la misma cantidad de anticuerpos, y después vieron la seguridad también, por supuesto, la tolerancia a las vacunas, y también vieron si presentaban la enfermedad hasta 2 meses después de puesta la primera dosis. Esta ha sido una vacuna que fue exactamente igual en cuanto a seguridad, no fue más reactogénica, o sea, más molesta en niños que adolescentes, digamos, versus adultos jóvenes, y hacía la misma cantidad de anticuerpos. Por lo tanto, se vio que era segura, tolerable y con un buen grado de seguridad y de eficacia, pero con estudios de pacientes que en este momento lo que se ha tenido el más grande son de 1.100 pacientes en esa edad. Doctora, ¿por qué desde los 12 años? ¿Por qué no desde antes? ¿Hay estudios ya? ¿Están en desarrollo? Hay estudios en desarrollo en niños más pequeños, efectivamente.
pero el grupo prioritario para hacer vacunas inicialmente eran los adultos, porque como ustedes vieron, eran los adultos mayores, los adultos con enfermedades crónicas los que más enfermaban y que enfermaban más gravemente. Y se vio que los niños tenían infrecuentemente hospitalizaciones y infrecuentemente cuadros graves. Entonces, y como en todas las vacunas en el mundo, siempre las probamos primero, se empiezan a hacer en adultos, y en este caso era aún más necesario, y después se probó en niños. ¿Qué ha ido pasando con los niños? Hemos notado dos cosas importantes. Uno, que efectivamente se están enfermando más frecuentemente que antes. Es posible que esto tenga que ver algunas de las variantes. También se ha visto que niños con enfermedades crónicas muy similares a las de los adultos se están enfermando en forma más grave. Y también hemos visto que en proporción ahora están siendo más importantes los niños y adultos jóvenes, porque son los que más circulan, ¿cierto? Y los mayores ya están vacunados. Entonces, este grupo son los pacientes que pueden tener cuadros asintomáticos y estar repartiéndolo más en la población en forma posterior. Doctora, se ha dicho que la mejor vacuna es la que toca, porque finalmente hay que vacunarse. Pero mirando hacia el futuro, ¿por qué Pfizer en niños? ¿O qué vacuna se podría priorizar por sobre otras? En este caso, la única que tiene estudios y que estén aprobados por la FDA, que es la agencia estadounidense, y por la EMA, que es la europea, es la Pfizer en este grupo etario. Por lo tanto, en este minuto no tenemos muchas alternativas. Hay estudios de Sinovac por Coronavac, pero esos todavía están en evaluación en sus propias agencias y posteriormente deben ser validados en forma internacional. Y es por eso que se plantea también hacer un estudio en Chile, en este grupo etario también, para confirmar que pueda ser segura y adecuada en el grupo de niños. Entonces, en este momento no tenemos muchas alternativas en el caso de los pacientes pediátricos, digamos, es la que hay en este minuto. ¿Y en adultos tiene alguna ventaja una vacuna por sobre otra? Con el tiempo hemos ido aprendiendo, hay distintas alternativas. Efectivamente, por ejemplo, ustedes han observado que Coronavac disminuye en forma muy importante la transmisión de la infección, los cuadros graves, la mortalidad, pero efectivamente se ha visto que con Pfizer en otros países, eso sí, se ha observado que tiene incluso una más rápida disminución de la enfermedad y probablemente un efecto rebaño mejor. Eso quiere decir que las personas que portan el virus lo contagian menos. Eso pudiera ser útil, pero hay distintas áreas de las distintas vacunas que tienen sus ventajas. Por ejemplo, la Coronavac, que es la que hemos más utilizado en Chile, es menos reactogénica, produce menos efectos adversos al administrarla, produce menos reacciones alérgicas. Entonces, eso en algunos grupos de población puede ser muy importante. Y lo otro es que también, como ocupa el virus completo, uno puede hacer anticuerpos contra distintas partes del virus, lo que es diferente a las vacunas que solamente tienen antígenos de la proteína Spike, que es la de la superficie. Estos pueden ser complementarios, entonces en el mundo se están probando algunas combinaciones. Por ejemplo, podría ser utilizar una de virus inactivado como la Coronavac y luego utilizar alguna de RNA, que tienen la gracia de hacer responder en algunos casos mejor y también que pueden cambiarse en forma más rápida cuando vayamos teniendo antígenos diferentes. Doctora, por último, usted nos decía que están viendo quizás cuadros más graves, mayores hospitalizaciones en niños, niñas y adolescentes. Sí. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Bueno, pensamos que esto puede ser por múltiples motivos, pero uno de los más importantes es posible que las variantes que hay actualmente sean más agresivas en distintos grupos etarios que las anteriores, punto uno, y tenemos un alto porcentaje de estas variantes en este momento circulando. Y lo otro es que también se ha visto que los adolescentes tienen, mientras más grandes son y mientras más se van pareciendo a los adultos, van teniendo complicaciones más similares a ellos. Por lo tanto, los adolescentes hipertensos, diabéticos, con enfermedades crónicas pulmonares y también pacientes obesos en forma importante han tenido cuadros más severos y se están hospitalizando actualmente. Eso nos tiene muy preocupados y creemos que este es un muy buen momento para que salga esta autorización porque es posible que tengamos que empezar a utilizar esta vacuna en adolescentes. Bien, doctora Cecilia Vizcaya, infectóloga pediátrica de la Red de Salud UC Cristus, miembro de la Sociedad Chilena de Infectología. Muchas gracias por la entrevista. Aprobada entonces para el uso de emergencia la vacuna Pfizer en este grupo, mayores de 12 años hasta los 16. Vamos a ver ahora las decisiones del Ministerio de Salud, de la Autoridad Sanitaria, para incluir a este grupo en el calendario de vacunación, a ver cuándo se concreta eso. Valentina. Claro, hay que esperar esa decisión del Ministerio de Salud para que avance ese grupo etario la vacunación. Muchas gracias, Andrea, a ti y a la doctora por la entrevista. Nos vemos. Bien, 7:35. El Ministerio de Educación no descartó eventuales sanciones para los establecimientos que se nieguen a retomar las clases presenciales en julio. Entre ellas, suspender la subvención. Los alcaldes exigen mayor comprensión ante el escenario sanitario. Daniela González nos informa.
¿Cómo estás, Vale? Muy buenos días. Claro, ha aumentado la tensión entre el Ministerio de Educación, el Colegio de Profesores y también algunos alcaldes. Esta polémica por el retorno a clases presenciales comenzó hace algunas jornadas cuando el ministro de Educación, Raúl Figueroa, señaló que existía la posibilidad de sancionar con la suspensión de la subvención escolar a los establecimientos educacionales que no quisieran volver a clases presenciales después de las vacaciones de invierno. Eso quiere decir en julio. Por supuesto que el titular de la cartera de Educación no descartó ni afirmó esta postura, pero en esa instancia señaló que existía la posibilidad de que eso ocurriera. Sin duda que estas declaraciones del ministro Raúl Figueroa causaron repercusiones en los alcaldes principalmente. 19 ediles electos y en función firmaron una carta donde rechazan categóricamente las presiones económicas del ministro de Educación y también su tono amenazante. No por la ansiedad del ministro vamos a poner en riesgo la salud de los niños, las niñas y los adolescentes, dice una parte de esta misiva que firmaron precisamente 19 alcaldes. El día de ayer en el noticiero de medianoche estuvo conversando con Matías del Río, el ministro de Educación Raúl Figueroa. Él se refirió a la posibilidad del retorno a clases presenciales, sigue defendiendo sin duda la presencialidad en las clases, señalando que es importante para la educación de los niños, las niñas y los adolescentes. También, por supuesto, que se refirió a esta carta firmada por algunos alcaldes en el noticiero de medianoche. Vamos a revisar a continuación esas declaraciones. Sobre todo en el ámbito escolar, la actividad presencial es muy difícil de reemplazar. Por supuesto, se sirve, mitiga en parte. Mejor que antes, si esto nos pasaba el año 80, era una catástrofe. Por supuesto, pero lo que sí queda en evidencia es que existe una merma en los aprendizajes, además de otros aspectos vinculados con el bienestar socioemocional de los jóvenes, su salud mental. Los alcaldes firmaron una declaración 19 alcaldes. Que hablan de las amenazantes declaraciones del ministro. A mí me encantaría que me las mostraran, esas amenazantes declaraciones del ministro. Yo lo único que hice fue, frente a una pregunta a un periodista, decir, bueno, sí, como muchas otras cosas, lo analizaremos. Lo analizaremos resultó ser la amenaza más grave que ese grupo de alcaldes ha escuchado en los últimos meses. ¿No descarta que se suspendan las subvenciones escolares? Esto es bien importante, porque nosotros hemos pagado las subvenciones, las hemos seguido pagando y las seguiremos pagando. El día de ayer incluso sonó la posibilidad de una acusación constitucional contra el ministro Raúl Figueroa. Así lo señaló el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas, quien dice que si se hace efectiva esta sanción precisamente en la subvención de los establecimientos educacionales, habría la posibilidad de levantar una acusación constitucional contra el ministro, considerando que infringe la normativa que está establecida en la Constitución que hoy día rige en nuestro país. Estas declaraciones del ministro, que señaló ya hace algunas jornadas, también causaron una respuesta del Colegio de Profesores. Ellos señalan que las condiciones todavía no están dadas para un retorno a clases, considerando la crisis sanitaria que hay en nuestro país, y rechazan categóricamente las declaraciones del ministro respecto a una posible suspensión de la subvención estatal. Tenemos las declaraciones del Colegio de Profesores en voz de su presidente. Las revisamos a continuación. Nos parece un despropósito, nos parece una irracionalidad. A días de haber presentado un informe que daba cuenta de una situación tan delicada como son los resultados de la prueba de diagnóstico, habríamos esperado del ministro que hubiese dado a conocer medidas para poder mejorar las condiciones en las cuales hoy día están estudiando los estudiantes y no seguir irracionalmente solo pensando en la lógica del retorno a las clases presenciales como la única alternativa. Bien, habrá que ver qué ocurre con el pasar de los meses. Se ha hablado mucho de que el Ministerio de Educación está armando un plan de retorno a clases presenciales obligatorio para julio del año 2021. Hay que ver entonces ahí lo que ocurra, si es que algunos establecimientos educacionales deciden no volver a clases, a los colegios, a las escuelas, si efectivamente se realizará esta sanción en la subvención escolar, y ahí también tenemos que ver las declaraciones, las reacciones que surgirán por parte de los alcaldes que firmaron esta carta, Vale, y también, por supuesto, del Colegio de Profesores. Sí, una noticia que ha marcado la pandemia, ¿no? El regreso a clases, qué pasa con los colegios. Bien, vamos a estar atentos al desarrollo de esta noticia. Muchas gracias, Daniela. Nos vemos, buenos días. Buenos días. Son las 7:40 y vamos a saludar a un ícono de los años 90, es Alanis Morissette, que está de cumpleaños. Son 47 años
de esta cantante que ha vendido más de 60 millones de discos en todo el mundo. Y con Alanis Morissette vamos a saludar a Nicolás Soto, quien trae el pulso de la calle. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, ¿y tú, Ale? Muy bien, muchas gracias. ¿Te gusta esta canción o no? Me gusta. Es muy buena. Sí, recuerdos de los 90. Claro. ¿Y cómo está la calle? Cuéntanos. Vamos a ver de inmediato lo que está pasando, Ale, porque hay algunos accidentes que están generando algunas complicaciones para los conductores, al menos acá en la región metropolitana. Y comenzamos en Lo Espejo. Como pueden ver, Vespucio Sur presenta alta congestión a esta hora entre la autopista central y General Velázquez debido a un accidente que está generando congestión hacia el poniente, como pueden ver. Este reporte es de hace algunos minutos, pero la congestión continúa en este sector, así que mucha precaución a todos los conductores que vayan a utilizar Vespucio Sur, porque también se está replicando esto en las pistas que están aledañas a este punto. Como pueden ver, entre la cisterna y la granja, Vespucio Sur también presenta alta congestión hacia el poniente y la velocidad que alcanzan los conductores en este punto es de 53 kilómetros por hora. Línea naranja, según los reportes acá en la plataforma de Waze, pero hay alta circulación hacia el poniente y también congestión en acceso sur. Como pueden ver, línea roja, 21 kilómetros por hora, la velocidad que alcanzan hacia el norte todos los conductores que se dirigen por acceso sur hasta la comuna de La Granja. Precaución, entonces, es el llamado a todos los que circulen por este punto. Nos vamos ahora a Padre Hurtado. Como pueden ver, la autopista del Sol también presenta alta circulación vehicular, 27 kilómetros por hora es la velocidad que alcanzan los conductores en este punto, desde Padre Hurtado hasta la comuna de Maipú. Todos los que se dirigen hacia la región metropolitana por esta pista, mucho ojo en las condiciones del tránsito porque se está generando alto tráfico en la autopista del Sol, sobre todo en la conexión con Rinconada de Maipú. Como pueden ver, línea roja también, así que a tener mucha atención a los que se desplacen por esta pista. Nos vamos ahora al sector norponiente de la región metropolitana porque otro accidente también está generando complicaciones a los conductores. Esto fue en Vespucio Norte, justo en la conexión con Lo Echevers. Así que todas estas pistas se están presentando alta circulación debido a este accidente que involucró a 4 vehículos. Así que mucha precaución. Como pueden ver, línea roja en Américo Vespucio, 15 kilómetros por hora. Y también camino Lo Echevers, que presenta línea naranja hacia la región metropolitana, con 29 kilómetros por hora la velocidad que alcanzan los conductores en este punto. Para finalizar, nos vamos a La Florida, y Avenida La Florida presenta alta circulación a esta hora. Como pueden ver, 26 kilómetros por hora la velocidad que alcanzan, y un poco más al norte disminuye la velocidad llegando solo a los 17 kilómetros por hora. Esto sí en ambos sentidos, así que todas las personas que vayan a desplazarse por Avenida La Florida, mucha precaución si van a utilizar estas rutas, al menos acá en la región metropolitana. Dejamos las calles y nos vamos ahora a 24horas.cl porque el equipo de 24 Data analizó el avance de los proyectos de ley destacados por el presidente Piñera en la cuenta pública pasada, el del año 2020. De ellas, el 41% fueron iniciativas vinculadas a la pandemia. Conoce el detalle de estas propuestas y si se han logrado avanzar o no los proyectos en 24horas.cl, Valentina. Esto sobre todo porque hoy hay una nueva cuenta pública del presidente, la última de su gestión, así que es importante saber si han avanzado o no esos proyectos anunciados el año pasado. Importante información para estar listos a las 3 de la tarde para escuchar la cuenta pública del presidente. Muchas gracias, Nicolás. Esté bien, Vale. Que estés bien. Igual. Internacional. Bien, Andrea Aguilar ya está en el estudio, trae todas las noticias internacionales. Andrea, ¿qué va a pasar con la Copa América en Brasil? ¿Se realizará? ¿No se realizará? ¿Cuándo tendremos definiciones? Bueno, es la gran duda que hay, Vale. Se espera que en las próximas horas podamos definir, al menos la tensión política en Brasil continúa al máximo, porque el gobierno de Jair Bolsonaro va a confirmar justamente hoy si su país será la sede de la Copa América después de todas las críticas que surgieron por la situación de la pandemia. Esto después también del cierre de fronteras para los extranjeros, de las negativas de varios estados para albergar este torneo debido a la crisis sanitaria que ha contagiado a más de 16 millones y medio de personas y que ha causado también la muerte de 463.000 brasileños. Lo que ha dicho el ministro de la Presidencia de Brasil en las últimas horas, Luis Eduardo Ramos, es aclarar que aún no están en este momento definidas las condiciones, que siguen en negociaciones y sobre todo establecer una serie de condiciones para aceptar ser la sede de la Copa América a 12 días de su inicio. Repasemos parte de las declaraciones que entregó.
Aún no hay un acuerdo cerrado, quiero dejarlo muy en claro. Estamos en medio de negociaciones, pero no rehuiremos de esto si es posible hacerlo. Serán 10 equipos divididos en 2 grupos, 65 personas por delegación y todos deberán estar vacunados. Esa es nuestra petición para la Federación Brasileña de Fútbol. El gobierno de Jair Bolsonaro ha aclarado que en caso de ser la sede a lo que se va a definir en las próximas horas, no va a haber partidos con público. Una decisión sobre la sede que se va a conocer entonces el día de hoy en medio de la crisis sanitaria. Brasil reportó en las últimas 24 horas 860 muertes y casi 30.500 contagios nuevos. Unas cifras que son el principal argumento de los estados como Minas Gerais y también como Pernambuco para decidir que ellos no van a acoger al menos en sus estadios ser la sede de la Copa América como se podría definir en las próximas horas. Seguimos en América Latina y hablamos ahora de Perú porque es preocupante el panorama de la pandemia que enfrenta el vecino país que ha triplicado su número de fallecidos por COVID-19 y se ha vuelto a convertir en el país con la tasa más alta de mortalidad a nivel mundial. El gobierno de Francisco Sagasti ha revisado al alza la cifra de fallecidos que ha dejado la pandemia en el vecino país y que suma 111.000 muertos. Esto luego de este informe que hizo una comisión técnica que estableció que los decesos en Perú alcanzaron los 180.764. Si hablamos desde marzo del 2020 hasta el pasado 22 de mayo, una cifra muy por encima de los casi 70.000 fallecidos que se habían registrado en el último reporte oficial y que vuelve entonces a poner a Perú como el lugar con la tasa de mortalidad más alta del mundo, un lugar que ya había ocupado en el mes de agosto durante la primera ola de contagio. Actualmente la tasa de mortalidad del vecino país es de 551 fallecidos por cada 100.000 habitantes, lo que supera a países como Hungría y como República Checa, que estaban encabezando esta lista de la tasa de mortalidad. Seguimos hablando de la pandemia, pero nos vamos a Estados Unidos porque advirtieron en este país que podría haber un COVID-26 o un COVID-32 si no se encuentra el origen del coronavirus. Así lo aseguró el codirector del Centro del Desarrollo de la Vacuna del Hospital Infantil de Texas, Peter Hotz, quien señaló que habrá un COVID-26 y un COVID-32 a menos que comprendamos completamente los orígenes del COVID-19 y se realice una investigación de carácter más científico que más ligado a labores de inteligencia. Unas declaraciones que se dan luego de que el gobierno de Joe Biden pidiera una nueva investigación sobre la aparición del virus, dando un plazo de 3 meses para saber si la pandemia surgió de una fuente animal o si fue un accidente en un laboratorio de Wuhan. Casi un año y medio después de que se detectara por primera vez la nueva pandemia, el COVID-19 ha causado más de 171 millones de contagios y aproximadamente 3,5 millones de fallecidos. Seguimos hablando de sucesos relacionados con la pandemia y con Estados Unidos, porque la Casa Blanca se asoció con aplicaciones de citas para hacer match entre vacunados contra el COVID-19. El gobierno de Biden se alió con aplicaciones como Tinder, Match y Bumble para impulsar la campaña de vacunación en los jóvenes y poder optar a beneficios quienes estén vacunados contra el coronavirus. El objetivo de la administración de Biden es avanzar con la vacunación que se ha estancado particularmente entre los más jóvenes. Los usuarios van a poder tener acceso a poner super like en sus perfiles y van a aparecer los resultados y algunas aplicaciones van a dar créditos premium. Además, van a habilitar una forma de mostrar el estatus de vacunación del usuario para poder hacer match con alguno que también esté vacunado. Terminamos en Japón con estas imágenes del rescate de una foca recién nacida que estaba al borde de la muerte en este país asiático. Una cría que fue encontrada con hipotermia, con hipoglucemia, pero gracias a los cuidados intensivos de los veterinarios comenzó a salir adelante hasta poder levantarse por sí misma. Sin embargo, Vale, como aún es muy pequeña, necesita ayuda para alimentarse, para aprender a nadar y precisamente el acuario de Osaka Kaiyukan publicó en su video en las redes sociales donde se puede ver a esta pequeña foca anillada tomando su primera clase de nado. Las focas anilladas son bien poco comunes y son la única especie que puede mantenerse respirando en agujeros del mar cuando está congelado. Importante labor de rescate, de conservación, Andrea. Muchas gracias por toda la información internacional. Y si hay novedades sobre Brasil y la Copa América, las estaremos nos cuentas. Que estén muy bien, buenos días. Que tengas buen día. Bien, regresamos al país y nos vamos al sur, donde las intensas lluvias han provocado inundaciones y crecidas de ríos que mantienen a personas aisladas. En la región del Biobío, al menos 20 casas resultaron anegadas. David Yáñez nos cuenta más. David, buenos días.
Hola, muy buenos días. Una situación es generada por un sistema frontal que afecta prácticamente desde la mañana de ayer a buena parte del sur de Chile. De hecho, hay una alerta temprana preventiva emitida por la ONEMI para las regiones de Ñuble, Biobío, Araucanía, los ríos y los lagos, en referencia a estas intensas precipitaciones. ¿Cuál es el problema con estas precipitaciones? Que la isoterma, es decir, el punto en donde empieza a caer nieve está muy alta, está sobre los 3.000 metros, y eso ha implicado que ha caído ha caído agua por sobre la nieve, derritiendo la nieve y generando derrumbes en buena parte de la zona cordillerana. Específicamente en la región del Biobío esto ha implicado cortes de energía eléctrica. Más de 160.000 clientes se vieron afectados en el Gran Concepción en las últimas horas, prácticamente por 3 horas en la noche de ayer, y también anegamientos focalizados. El más grave de estos corresponde a una situación generada en Lota, en donde las lluvias, además de unos arreglos que se estaban realizando en una planta elevadora de aguas servidas de la empresa Esbio en el sector de las Canchas, generó el anegamiento de cerca de 20 viviendas. Según el testimonio entregado por personas del lugar, decían que en 20 años no se había visto un anegamiento de esas características, lo que implicó el trabajo de bomberos y personal municipal para ir en apoyo de estas 20 familias que se vieron afectadas por la situación de anegamiento de estas viviendas. Lo que más preocupa no es tanto que haya entrado agua lluvia, sino que también había aguas servidas relacionadas a este anegamiento que afectó a la comuna de Lota. Tenemos en ese sentido el balance realizado por la autoridad de la Gobernación de Concepción. Esto fue lo que dijo. Nos hemos encontrado con viviendas inundadas, 20 viviendas inundadas en el sector de Cancha Municipal, además en Puerto Viejo con un desprendimiento de tierra que afectó también a una vivienda. Por lo tanto, es una situación que se suma a lo de Colcura también, donde también hay una situación de inundación, y por lo tanto nos tiene preocupados. Hemos hecho un seguimiento a través del sistema de protección civil y hemos procurado realizar las coordinaciones y gestiones necesarias para canalizar la ayuda a las familias que se han visto afectadas por este temporal. Durante horas de la noche y también de la madrugada, la ONEMI determinó decretar alerta amarilla para 4 comunas de la zona sur de Chile. Lota, precisamente, una de ellas por la situación de anegamiento general en el sector de las Canchas. También Melipeuco y Cunco en la región de la Araucanía, debido a las intensas precipitaciones sobre la cordillera que ha generado derrumbes. Según el Senagiomin, esto es el deslizamiento de tierras y que ha generado también el corte de rutas y derrumbes sobre viviendas. Lo más grave en todo caso ocurrió en la comuna de Panguipulli, donde estos mismos derrumbes sobre viviendas afectaron 4 casas, 12 de ellas resultaron completamente destruidas, y de hecho hubo que evacuar a 10 personas, algunas de ellas incluso a través de del lago Calasquén, y el sacarlos en bote a través de ese lugar. Finalmente, en el sector de la región de los ríos ha habido precipitaciones. El río Bueno, de hecho, está también con alerta amarilla, producto exactamente de la misma situación. La lluvia continúa con intensidad. Se habla, por lo menos acá en la región del Biobío, de cerca de 70 milímetros de precipitaciones en las últimas 12 horas, lo cual es bastante agua para las condiciones climáticas actuales. La última vez que hubo una inundación de grandes proporciones en la zona fue el año 2006, y ahí llovieron 100 milímetros en 24 horas. Esa es la comparación. Muy buenos días. Muchas gracias, David Yáñez. Vamos a continuar atentos a lo que ocurre en el sur del país. Que estés muy bien. Vamos a retomar el contacto durante el día. Último minuto. Tomamos contacto de inmediato con la senadora Jacqueline Van Rysselberghe. Hay noticias sobre Jovino Noboa, ex senador de la UDI, expresidente del Senado, también integrante del régimen militar. Senadora, ¿cuál es la información que se maneja respecto a Jovino Noboa? Gracias por el contacto. No, muchas gracias. No, lo que pasa es que, de acuerdo a todo lo que nosotros sabemos, Jovino falleció anoche. Él tenía una afección pulmonar grave, tenía un enfisema pulmonar avanzado que se le complicaba normalmente en las épocas de invierno.
y por lo tanto, fruto de esto, estaba con oxigenación permanente y sufría muchas hospitalizaciones porque se le complicaba la saturación de oxígeno. Entonces, el fruto de esto, efectivamente, su enfermedad se complicó y, de acuerdo a la información que entregó un amigo a la familia anoche, alrededor de la hora de la madrugada falleció. Senadora, ¿cuál es el impacto para la UDI? Jovino Novoa fue fundador del gremialismo, también del Partido Unión Demócrata Independiente, una figura que marcó la política por muchos años en nuestro país. Jovino es una persona que es muy querida dentro de la UDI, es una gran persona con un corazón gigante. Y que además no lo había pasado bien en su vida, sufrió acusaciones súper injustas y que posteriormente se dieron que eran completamente falsas, y sin embargo tuvo la entereza para, frente a esa situación tan difícil que trataron de destruirlo, tuvo la entereza de sobrellevarlo con valentía, con fortaleza, y así era él. Él era una persona valiente, íntegra, muy allegado a su familia, querendón de sus hijos. Y yo me imagino que para ellos esto debe ser un dolor horrible, a pesar de que efectivamente él estaba muy complicado de salud y por lo tanto de alguna manera se preveía que esto en algún momento podía pasar. Ahora, senadora, recordemos que Jovino Novoa igualmente asumió que recibió 30 millones por parte del Grupo Penta, cumplió una condena por este caso, algo que impactó también a la UDI. Sí, pero a ver, seamos sinceros, Jovino ya en esa época, y hay que recordar, estaba súper complicado de salud. Hay que recuerden que incluso se desmayó o tuvo una complicación de salud en el tribunal. Y para su familia, para su señora, me imagino yo, esta situación era súper difícil de poder sobrellevar, sobre todo cuando es tan pública, porque en estas cosas él puede tener la fortaleza para poder sobrellevarlo, pero no necesariamente su familia. Y lo que él hizo, yo creo que fue un acto de pragmatismo, de vida, como él normalmente lo hacía. Pues, ¿saben qué más? Hagamos la corta, dejemos esto, porque no solo estoy yo, que a lo mejor podría haberlo hecho en otras condiciones, si hubiera estado con mejores condiciones de salud, sino que además, fruto de eso, estaba arrastrando también a toda su familia. Entonces, decidió llegar a un acuerdo. Ahora, para llegar al acuerdo, necesariamente tienes que, o haces el juicio completo, que es eterno y además extremadamente público en este caso, o llegas a un acuerdo y dentro de la parte del acuerdo reconoce culpabilidad en lo que el acuerdo corresponde. Entonces, yo la verdad es que frente a eso, es básicamente eso. Yo no le doy mayor connotación. Senadora, lo último, ¿qué acción tomará la UDI en este momento? ¿Cómo van a despedir a Jovino Novoa? Sabemos que estamos en un contexto de pandemia, si tienen esa información. No los tengo, evidentemente que respetando todas las normas sanitarias vigentes. Jovino tenía una familia grande, por lo tanto yo creo que de querer ir a verlo se tendrá que hacer por turno para respetar los aforos. No lo sé, lo desconozco, pero yo creo que es como lo hacen todos los chilenos. Lo que pasa es que para quienes lo conocimos, para quienes lo considerábamos nuestro amigo, es un dolor grande. Senadora Jacqueline Van Rysselberghe, gracias por su tiempo, por este contacto con 24 horas. Y bueno, vamos a estar en contacto para saber que sigue en la despedida de Jovino Novoa. Ya, ok, muchas gracias. En 76 años falleció el ex senador, integrante de la UDI, Jovino Novoa. Vamos a estar ampliando esta noticia. Hoy recordemos que en materia política también se desarrolla la última cuenta pública del presidente Sebastián Piñera ante el Congreso Nacional. Vamos a estar con esos detalles. La moneda ya está lista porque la foto oficial es acá en Santiago a partir de las 9 de la mañana con subsecretarios y ministros. Lo dejamos en compañía de Buenos Días a Todos. Con el auspicio de apoderado.cl y el ERP de las pymes Came.cl, hemos presentado 24 AM.